Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en entrevista a Venevisión Carlos Oduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, a ti, Gregorio, a Venevisión, por la oportunidad que valoramos profundamente. ¿Cuál es la situación actual del sector ganadero en el país? Creo que los diagnósticos están mencionados ya en distintos medios. La gente que transita en Venezuela por las distintas vías de comunicación entienden y notan de manera notoria, de manera pública lo que está ocurriendo realmente con el sector, no solamente ganadero, sino el sector alimento. Acá realmente lo que tenemos que tratar de enfocarnos como institución es a buscar soluciones. Hoy venimos a entregarle un mensaje a Venezuela sobre la responsabilidad que tenemos para seguir adelante, seguir involucrados en la actividad y no dejarles permitir que este padecimiento continúe de manera indefinida. Nosotros vamos a generar nuestras propias políticas, dada sin duda la falta de coherencia en cuanto a políticas públicas, y como organizaciones, como instituciones, la Federación Nacional de Ganaderos, sus gremios, en más de 140 municipios del país, a través de 86 agremiaciones que nos acompañan, estamos buscando alternativas y encontrando soluciones para los productores agropecuarios. Invitamos a que no desmayen, a que no decaigan y que continúen en la actividad como lo han hecho hasta hoy. ¿Qué tipo de políticas? Fíjate, por ejemplo, hasta hace pocos meses nosotros hemos iniciado una serie de reuniones, actividades, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Venimos llegando del Brasil, nos reunimos con el ministro de Agricultura del Brasil, con el canciller de la República, hicimos propuestas, por ejemplo, de manera específica al canciller sobre la creación de un censo a la diáspora venezolana que cruza la frontera huyendo de la situación que vivimos y que allí se entregara un permiso especial de permanencia a los venezolanos que están cruzando hacia allá para integrarlos al sistema económico y normal de la vida cotidiana de esa zona donde están habitando. Ello pudiera conducirnos, y fue lo que conversamos también con la Universidad Mackenzie de Sao Paulo, para que a través de la capacitación esos venezolanos entre el sector público y privado se generaran allí, sector público de Brasil y el sector privado venezolano, se generaran allí una serie de instrumentos, fábricas, industrias, pequeñas industrias, que permitieran fabricar los equipamientos que los agricultores venezolanos necesitamos y nosotros pudiéramos adquirirla. Claro, con muchísimas dificultades, los costos son muy diferentes, pero Brasil hoy está invirtiendo en la zona de Roraima, el norte de Brasil, gastando plata, poniendo recursos para tratar de atender la situación irregular que ocurre no solamente en Brasil, también ocurre lo propio en Colombia, que sin duda ha tenido un poco más de apoyo a nivel internacional con el tema de la diáspora venezolana, con el tema de los recursos. Menciona una palabra importante, sí. Costo. Se ha evidenciado recientemente un aumento considerable en el costo del kilo de carne. ¿Por qué ha sido tan drástico? En el costo del kilo de carne, en el kilo de papas, en el kilo de pollo, en el kilo de todo, en todos los bienes y servicios, en todos los alimentos. ¿Por qué? Te pongo 4 o 5 ejemplos de manera puntuales y concreta. Si tú tienes a 2 o 3 gobernadores que te obstruyen el tránsito libre del producto que viene de Barinas, de Apure, en su oportunidad Guárico, que gracias a Dios sentimos la rectificación y aplaudimos la rectificación del gobernador del estado Guárico. Si ellos obstruyen el paso de carnes, de quesos, de leche, de alimentos, desde esas zonas a los grandes centros de consumo, ustedes tienen menos oferta de carne y eso encarece el precio. Si además de eso tú le sumas la irresponsable forma de inyectar liquidez del Banco Central de Venezuela al mercado monetario venezolano, eso por supuesto propulsa la inflación. En fin, hay una cantidad de factores que están jugando en contra. La inflación hoy anualizada, según la Asamblea Nacional, es de más de 13.000%, y se vislumbra que de continuar este desagüe lamentable de fallas de políticas públicas, generación de políticas públicas, esto continúe a un ritmo incalculable que va a hacer que nosotros en los próximos 6 meses, Gregorio, añoremos el precio de la carne que tenemos hoy día.
pero no solamente de la carne, de todos los alimentos, de todos los bienes y servicios, porque es que es un tema inflacionario y si tú a eso le sumas que el salario básico, sin meter el cestatique, que es lo que llaman el salario integral, es de aproximadamente 0,75 al cálculo de mercado de cambio real, bueno, entonces tú tienes una inflación con un salario que no paga nada, en la cual el trabajador no solamente del campo, sino de todo el país ha perdido la capacidad de compra y bueno, esto se ha convertido en una situación absolutamente ilógica. Menor oferta, menor posibilidad que ustedes puedan adquirir los alimentos mucho más económicos. Acaba de decir que en 6 meses se añorarán los precios actuales. Se añorarán. ¿Es tan crítica la situación que la proyección a 6 meses da para pensar eso? Y en 9 o 10 meses esto va a parecer un sueño. Yo recuerdo, ayer tenía una entrevista vía telefónica por una emisora de radio, que la periodista me comentaba sobre el tema cuando en aquella oportunidad, hace un año y medio, algo así, el precio de la carne eran 1.000 bolívares. Y yo le decía que si de seguir así, nosotros íbamos a añorar ese precio. Bueno, lo vamos a añorar mucho más rápido de lo que todos se imaginan. Usted ha dicho que van a buscar apoyo del Grupo de Lima y de la Unión Europea para ayudar a Venezuela a salir de la crisis que enfrenta, pero ¿cómo puede participar la comunidad internacional para que Venezuela salga de la crisis? Fíjate, ahora a Venezuela acaba de llegar una comisión de Panaftosa, que es la Comisión Panamericana de Erradicación de la Fiebre Aftosa. Tenemos la grata noticia para todos los productores agropecuarios de que esta comisión está en la mejor disposición después de una serie de gestiones a través de todos los gremios de Sudamérica de donar, y esto me parece que es un tema importantísimo, que esta comisión done la vacuna para la erradicación de la fiebre aftosa. Venezuela es el único país de Sudamérica que no es libre de fiebre aftosa. ¿Qué significa? Que si nosotros logramos erradicar la fiebre aftosa en un plazo de 4 o 5 años, nosotros nos convertiríamos en un continente libre de aftosa. Eso le daría un valor agregado muy importante, no solamente a la carne, sino que nos permitiría acceder a mercados internacionales. ¿Qué debemos hacer? La comisión nos colocó tres condiciones. La primera es que se le eviten aranceles, no se pechen con impuestos a la vacuna que va a entrar a Venezuela. La segunda es que el sector privado asuma el control, la responsabilidad de la aplicación de la misma con la fiscalización del INSAI, que por cierto ha tomado una posición muy responsable con este tema. Acabo de leer esta mañana que ya el INSAI prorrogó los lapsos para la vacunación de este ciclo. Eso es importante que los ganaderos lo sepan. El aval pasado les sirve para las guías de movilización de este ciclo, es decir, no hay por qué no dejar de enviar carne a los grandes centros de consumo. Tenemos que tratar de seguir aportando en este sentido. Y lo último es que, bueno, que la vacuna no se regale, sino que se venda, ¿verdad? Que sea vendida a los productores y que de allí se cree un fondo para que ya en el tercer o cuarto ciclo nosotros tengamos cómo comprar esta vacuna. Por supuesto, vamos a adelantarle a los productores, que vamos a hablar también con la Asociación de Frigoríficos de Venezuela, Asofrigo, con AICAR, con Asoprole, para tratar de ir generando fondos que permitan a que los venezolanos, por esa vía, nosotros podamos ir, y con las relaciones que ya tenemos con los gremios y la voluntad que tienen realmente de colaborar con la situación, sobre todo la situación, la comunidad internacional está clara que ayudando al sector productor primario es la forma más barata de hacer llegarle los alimentos a Venezuela. Si llegan los alimentos a Venezuela, a lo mejor muchas personas no van a tener que salir huyendo de este país. Entonces, el campo venezolano, el campo de nuestra nación, esas 34 millones de hectáreas con vocación agropecuaria que tenemos hoy en el país, son la solución verdadera a la crisis lamentable que vive Venezuela. Por supuesto, hay que recomponer toda la situación institucional, porque aquí hay un factor político que juega al caos, que juega al poder por el poder y que no permite, que tiene obstruido los túneles, las vías lógicas para nosotros poder pasar esta página dramática que vivimos en este país. Menciona la vacuna de la fiebre aftosa, pero eso es un elemento, y el resto de los insumos. El resto de los insumos no están. Ya el ciclo, le explico a tu audiencia que nos ve, el ciclo venezolano, el ciclo agroalimentario productivo de Venezuela comienza el 15 de abril en la zona occidental, suroccidental, Barinas, Apure, Portuguesa, toda esa región.
Allí se va corriendo hacia el centro del país y termina en Oriente. A partir del 15 de abril hasta aproximadamente el 15 de mayo, 20 de mayo, ya todo el país está en la época de invierno. En la época de invierno se produce el 80% de los alimentos que nosotros producimos en Venezuela. Si nosotros no tenemos los insumos en nuestros establecimientos, dentro de nuestros almacenes, en nuestros galpones, para el 15 de abril nosotros ya no podemos ponerlos en los próximos 2 meses. Hay un lapso finito, perentorio, donde se producen ese 80% de los alimentos, que es del 15 de abril al 15 de junio. Esos insumos ya no están en Venezuela. No tenemos las gandolas suficientes para transportarlos, incluso si estuviesen en Puerto Cabello. Es decir, ya no hay forma de hacerle frente a este tema que no sea por importaciones. ¿Cuánto cuestan esas importaciones de los alimentos? Aproximadamente unos 1.200 millones de dólares al mes. Es decir, necesitaríamos alrededor de unos 15 mil millones de dólares hasta octubre del 2019, que es cuando se pudiera tener una recuperación firme. Ahora, si nosotros invirtiéramos en tractores, en 10.000 tractores, que nos costarían 300 millones de dólares, invirtiéramos en insumos, que nos costarían unos 150, 200 millones de dólares, nosotros tendríamos la capacidad de revertir esta situación, que el presidente FEDAGRO afirma que estaríamos a lo sumo logrando producir un 25% de los alimentos que necesitamos para nuestro consumo de aquí al ciclo que te menciono, que es octubre de 2019, en un 20-25%. No hay forma, Gregorio, y a la audiencia, más fácil y más barata de revertir esa situación que invirtiendo en el campo venezolano. No es igual gastar 11.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares en traer comida a Venezuela que gastar 700 millones de dólares y aportarle un 20%. A corto plazo no hay solución posible en el campo venezolano. Necesitamos algunos años para recomponer esto. Hay ciclos que se recomponen mucho más fácil. Todos los cereales, el maíz, el arroz, la leche, los pollos, los huevos, el cerdo. Pero carne, caña, café, otros se llevan algo más de tiempo. Esto hay que ser muy responsable en este tema, aunque representemos al sector bovino venezolano, nosotros tenemos que decirle al país que el sector pollo, el sector cerdo, podría significar una recuperación más pronto. Y para ello necesitamos sembrar maíz y sembrar soya, pero para eso necesitamos tener unos 10.000 tractores aquí por año, por los próximos 8 años. Es decir, esto está estudiado, está contabilizado, esto está entregado en la comunidad internacional y sobre todo que contamos con un sector productor, hombres y mujeres en el campo venezolano, para demostrar que el campo es la solución a este problema que vive Venezuela. Nos queda un minuto para dar un panorama más general, más claro. ¿Cuál ha sido, si tuviéramos que ubicarnos en una gráfica, cuál ha sido el comportamiento del sector ganadero en los últimos 5 años? Si quieres que te dé una palabra, compromiso. Hoy hay en Barinas varias fincas invadidas. Hoy hay en Guárico varias fincas invadidas. Cuando yo me comunico con los productores, lamentablemente en muchos casos me piden que les dé una tregua, que manejemos el tema con cuidado, pero siguen allí. Yo anoche a las 11:30 de la noche en una finca invadida en Barinas me comunicaba con su dueño que está algo mal de salud. Por las redes salieron que estaban disparándole a las personas que invadían, mientras el dueño de la finca está enfermo buscando soluciones para su salud. Eso sin duda nos da a nosotros un profundo compromiso porque entendemos realmente que hay mucha gente en este país que piensa más en Venezuela que incluso en lo particular. Yo creo que nosotros le podemos garantizar a esta nación que vamos a seguir comprometidos con todos ustedes y que vamos a ser la piedra angular de la solución de este tema. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Nos acompañó Carlos Oduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, en Entrevista a Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Al regreso de la pausa, más información en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.